Oye, profe. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a conectar a sus compañeros. Hasta eso, como siempre, pues no se olviden de poner sus apellidos y sus nombres y de poner la asistencia en el aula virtual. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, jóvenes. Buenos Buenos días. días, buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Y los que van ingresando, no se olviden de poner sus dos apellidos y dos nombres ahí en el chat y de marcar su asistencia en el aula virtual. Ya, ahí estoy, en mi hojita de control estoy poniendo su participación en clase, pero realmente es un punto de participación en clase, sino que igual estoy poniendo las veces que han participado, porque algunos han participado varias veces, entonces de repente les pueda servir para algo, ¿no? Si se están quedando o algo, a lo mejor eso es a su favor, pero a pesar que yo les pongo aquí, o sea, algunos tienen hasta 4 actuaciones, eh, no crean que tienen 4 puntos. No, es un punto nada más, ¿no? Después no me estarán reclamando que ahí usted tiene 4 y solo me puso un punto, ¿no? Porque no es que van a pasar a punta de actuación en clase. Recuerden que es un punto, pero es un punto directo a su promedio, o sea, es un punto, el punto más fácil de conseguir. Bueno, déjenme ver ayer hasta dónde nos quedamos. A ver, nos quedamos en página 17. Dice. Voy a buscar. Allá estamos en la representación de la información. Ya, ayer les comento que tuve una reunión. Ya estuve en la reunión en la carrera de TDS. Y creo que dijeron que los exámenes comienzan en febrero. El 15 me parece, o el 15 o el 14 de febrero comienza la semana de examen. Eso quiere decir que nosotros tenemos tenemos dos y creo que tenemos 3 semanas, ¿no? Eso quiere decir que ya las tareas y todo eso tienen ustedes más o menos aproximadamente de 1 a 2 semanas para terminar las tareas, ¿sí? O sea que ya el tiempo se torna, el tiempo se acorta y la presión comienza, ¿no? Entonces, ya ahí les comparto que el 15 de febrero comienzan los exámenes, entonces es importante que ustedes ya vayan realizando las tareas. También, déjenme ver si tengo aquí abierto
el aula. Admitir a sus compañeros. ¿Dónde está? Álgebra booleana nocturna. Licenciado, de mi grupo se retiraron 2, solo estamos 3 de los 5 que eran. Mejor, pues. Tres siempre trabajan, ¿verdad? Y los que quedaron son los 3 que van a trabajar y no van a tener problemas en coordinarse y van a hacer bien. O sea, recuerden que los deberes eran individuales, ¿verdad? Pero yo les decía que los deberes son individuales, pero ahí se unen y ven cuál es el mejor. Entonces, créanme que 3 trabajan mejor que 5. Así que no se sientan como que, ay, estamos perjudicados, porque realmente esos compañeros igual tal vez no los iban a apoyar. Ya, les decía yo que yo tengo que tomar una lección por unidad. Entonces, yo creo que voy en esta semana tendría que ponerles una lección aquí. La lección sería más o menos por aquí. ¿Sí? Por aquí sería la lección. Y yo creo que Dios mediante alcanzamos a una segunda lección de la lógica matemática acá. ¿Sí? Entonces, estén pendientes de eso porque como ya me quedan 3 semanas, en esas 3 semanas ya tengo que evaluarlos. Entonces, entre esta semana, Dios mediante, les pongo una lección aquí, ¿no? De la unidad 1. Y si avanzamos, tal vez les pongo una lección de la unidad 2. ¿Ya? Entonces, ojo con eso ahí. Volviendo a nuestro tema, ayer vimos el tema de la información, pues que los datos, todo el mundo genera datos, pero que una vez que uno procesa esos datos pueden convertirse en información. La información es importante para tomar decisiones. Existen diferentes espacios donde poder almacenar la información. Uno es la mente y otro es la memoria del computador. Vimos que había sistemas analógicos y sistemas digitales. Los sistemas analógicos son donde las medidas fluyen constantemente y los sistemas digitales son como cuando usted le toma una foto a la medida y la presenta, ¿verdad? Aquí está un esquema de la señal analógica. Por ejemplo, una señal de radio puede ser analógica. Las televisiones, por ejemplo, trabajan con señales analógicas. Y aquí tenemos las señales digitales. Por ejemplo, la señal que viene del internet suele ser digital porque eso permite mejor control de error, ¿no? Ya, entonces eso vimos ayer. Vimos los diferentes convertidores de señal analógica digital y de digital analógica para poder trabajar con los dos tipos de señales, ¿verdad? Porque nuestro mundo es analógico, entonces necesitamos coger esa señal analógica, pero cuando la convertimos a digital, realmente obtenemos un mejor control sobre los datos y una mejor soporte de errores. O sea, en la señal digital hay menos errores, entonces por eso nos conviene trabajar de manera digital porque es más rápido. ¿Sí? Entonces por eso necesitamos los dos convertidores. Hablamos de la representación numérica, cómo nosotros trabajamos con el sistema decimal, porque ese es nuestro sistema con el cual desde que nacemos pues hemos conocido y desde el inicio de los tiempos trabajamos con nuestras manitos para contar las cosas. Vimos la forma general, ¿verdad?, de expresar un número. Un número puede ser expresado directamente con los dígitos y su posición, pero también se puede expresar mediante la manera general, que es la posición del dígito multiplicado por la base elevado a la posición menos 1 que ocupa, ¿verdad? Y eso sumado a todos los demás dígitos. Vimos los números decimales, vimos cómo convertir el número decimal. Entonces aquí están todos estos dígitos multiplicados por las bases elevado a la posición que ocupa menos 1. Entonces este número de aquí es el mismo número de acá, ¿verdad? Y el número queda expresado en base 10. Los números que no tienen base son en base 10 porque es la base que trabajamos y entonces como se sobreentiende,
no le ponemos la base, ¿no? Pero si trabajamos en otro sistema decimal, en otro sistema que no es el decimal, sí tenemos que ponerle la base porque si no podríamos confundirnos. Vimos también el números binarios. Los números binarios trabajan con 2 dígitos, que es el 0 y el 1, que es lo que conoce la computadora, ¿verdad? Porque mediante el álgebra de Boole, nosotros podemos expresar problemas en la computadora en ese lenguaje binario. Entonces aquí vimos que se puede utilizar la fórmula general para expresar un número. Entonces este número en binario que está compuesto de ceros y unos, y noten ustedes que aquí sí se pone la base que es 2, lo podemos expresar de la siguiente manera. El dígito por la base, que en este caso es 2, elevado a la posición del dígito menos 1, que en este caso es 6, y eso se suma con el resultado de la misma operación de los demás dígitos, y esto da un número, ¿verdad? Este número ya viene dado en base decimal, ¿no? Entonces, de un número en base 2, en base binario, puedo ir a un número decimal. Es decir, que esta fórmula general me sirve como una fórmula para conversión de números a diferentes sistemas. Entonces ya vimos que podemos ir de binario a decimal. Vimos que también existen otros sistemas de numeración como el sistema hexadecimal o el sistema octal. Estos sistemas, aunque la computadora no trabaja con estos sistemas, pueden ser útiles porque existe conversión directa entre el sistema binario, octal y hexadecimal, y eso nos puede permitir expresar estos números de manera abreviada. ¿Sí? Esto lo van a ver más adelante porque seguramente lo que estoy diciendo todavía no lo asimilen. Bien, vimos el sistema octal, ¿verdad? Entonces vimos que el sistema octal, pues si es el sistema 8, los dígitos que maneja el sistema octal es la base, que es 8 menos 1, eso es 7, entonces los dígitos van desde el 0 hasta el 7. Los puntos suspensivos ya hemos visto que es una... Los puntos suspensivos ya hemos visto que es una repetición de la secuencia, que en este caso es una secuencia con incremento de 1, ¿no? Entonces aquí simplemente esos puntos representan el 3, 4, 5 y bueno, ahí continúa el 6 y el 7, ¿no? Entonces eso ya lo hemos visto. Vimos el ejemplo, aquí tenemos un número, el 5327 en base 8. Si no tuviera la base 8, nosotros pensaríamos que es el 5327 en base 10, ¿verdad? Porque la base 10 y la base 8 utilizan los mismos dígitos, ¿verdad? En cierta manera. Entonces aquí sería difícil decir, ah, esto es en base 10 o esto es en base 8, ¿sí? Porque nos parece un número decimal. Entonces, por eso es importante ponerle la base para poderlo diferenciar, ¿no? Utilizando la fórmula general, pues cogemos el dígito de la cuarta posición, lo multiplicamos por la base que es 8 y lo elevamos a la posición menos 1, que sería 4 menos 1, 3. A esto de aquí le sumamos el siguiente dígito, que es el 3, multiplicado por la base que es 8, elevado a la posición menos 1, que sería 3 menos 1, 2. A esto de aquí le sumamos el siguiente dígito, que es 2, multiplicado por la base que es 8, elevado a la potencia de la posición que ocupa menos 1, eso es 2 menos 1, 1. Y finalmente tenemos el primer dígito que lo multiplicamos por la base que es 8 y lo elevamos a la posición que ocupa que es 1, menos 1, eso sería 0, ¿no? Y de paso está, para que ustedes se acuerden que todo número elevado a la potencia de 0 es 1. Resolviendo esto de aquí, el número que nos da es el 2775 en base 10. Noten ustedes que el equivalente del sistema octal al sistema decimal, ¿verdad? El sistema decimal tiene un número más bajo. ¿Por qué tiene un número más bajo? Porque el sistema decimal tiene más dígitos para representar a los números, mientras que el sistema octal tiene menos dígitos, ¿no? Para que esto, déjenme sacar las anotaciones. Ya, entonces, vamos viendo aquí si podemos hacer una equivalencia, ¿no? Entonces, esto es octal, esto es decimal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el 0, aquí en decimal también es el 0, aquí tenemos el 1, acá en decimal el número es el 1, ¿verdad? Acá en octal es el 2, acá en decimal también es el 2. Aquí voy a poner puntitos para indicar que la secuencia continúa. Aquí en decimal pongamos el 6.
¿verdad? Perdón, acá en octal es el 6, acá en decimal es el 6, ¿verdad? Acá octal es el 7, acá en decimal es el 7, ¿verdad? Y como ya solamente en octal puedo utilizar dígitos del 0 al 7, ¿verdad? Eh, Entonces, se los voy a dejar ahí un segundito que piensen, déjenme ver algo que creo que mi perro se está comiendo algo que no debe comerse. En un minuto. Ya, entonces, ¿cuál es el dígito que viene en el sistema octal? Ya, El 8. En el sistema decimal, el dígito que viene es el 8. En el sistema octal, ¿cuál es el que viene? ¿Cuál es el que le toca? Ya no toca ninguno porque es del 0 al 7 nomás. Claro, pero ahorita estamos contando y necesitamos contar el número 8. ¿Sí? A la vez. La A, profesor, la A. Abecedario. ¿Cómo hacemos? Se utilizan las palabras del abecedario, ¿Cómo las hacemos letras. aquí en el decimal cuando después del 9 queremos contar el 10? Pero obviamente... La A supone del abecedario. Se pone el abecedario porque no se puede seguir. Ahí ya no se puede porque sería binario. Pero ojo, no estamos Claro. definiendo los dígitos. Los dígitos ya sabemos que van del 0 al 7 y en el decimal del 0 al 9. Estamos ya contando números. ¿Sí? Entonces, en el sistema decimal, cuando yo quiero contar el 10, ¿cómo cuento el 10? ¿Cómo lo represento? La letra A. En el decimal. ¿Sí? Cuando le doy yo un billete de $10, no tiene la A por ningún lado. El 10, profesor, el 10. El 10, o sea, el 1 y el 0, ¿no? Entonces aquí, como ya no nos alcanzan los dígitos, tenemos que comenzar a combinar dígitos. Entonces, en el sistema decimal, aquí sería el 10, ¿verdad? Mientras que acá, en el sistema octal, si no tenemos más dígitos para el 8, ¿cómo representamos el 8? El 8. ¿Sí? ¿Cómo contamos el 8 cuando yo cuento del 0 al 7 y me toca el 8 en el sistema octal? ¿Sí? Como no tengo más dígitos, me toca combinar dígitos. Entonces, combino el 1 y combino el 0. Y ese de ahí, que ustedes dirían, ese es el 10, profesor, ese es el 10. No, ese es el 8 en el sistema octal. Por eso les decía, en el sistema decimal tenemos más dígitos para representar a los números, ¿verdad? Que en el sistema octal, ¿no? Y el 9 vendría a ser el 11, ¿verdad? Y el 10 vendría a ser el 2. Esto ocurre en el sistema octal. Ahora, ya que estamos aquí, ya que estamos haciendo esta cosa, se me comió la N. Ya que estamos en esto, hagamos el hexadecimal. En el hexadecimal también partimos del 0, también está el 1, también está el 2, aquí también vamos a poner los puntitos para indicar que la secuencia continúa, para ser más o menos coherentes. Ya, aquí se representa el 6, ¿verdad? Aquí se representa el 7, aquí se representa el 8, acá se representa el 9, ¿verdad? Y aquí, como el sistema hexadecimal tiene más dígitos, ¿verdad? Y si yo pongo el 10, ahí estoy utilizando 2 dígitos y no puedo hacer combinaciones de dígitos, entonces aquí sí entra la A. Aquí entra la A, aquí sería el 13, aquí es el 11, que es conocido por ustedes. Aquí es la B, aquí entra el 14,
en octal, que realmente vendría a ser el 12 en decimal, y que aquí vendría a ser el C. Aquí entra el 15 en octal, que vendría a ser el 13 por acá, que vendría a ser aquí la D. Aquí entra el 16. Aquí entra el 14. A, B, C, D, E. Aquí entra el 17. Aquí entra el 15. Aquí entra el F, ¿no? Y aquí entra el 18. Aquí entra el 16. Y aquí, en el hexadecimal, ¿verdad? Como ya aquí hemos completado los 16 dígitos, ¿verdad? Tenemos del 0 a la F, ahí deberían haber 16. Entonces, del 0 al 9 hay 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Qué número le corresponde al hexadecimal? Para el número 16. La G. La G vendría a ser el dígito número 17. El sistema hexadecimal solamente tiene 16 dígitos. Si hubiera la G, este sería el sistema 17mal. No sé si estará bien dicho, pero sería el sistema en base 17, que no se utiliza. ¿Qué número le corresponde allí? Cuando ya no me quedan más dígitos. Siempre ustedes relacionenlo con el sistema decimal. Cuando tenemos el sistema decimal y no tenemos más dígitos, ¿qué hacemos? Combinamos dígitos, ¿verdad? En el sistema octal, como teníamos hasta el dígito 7, en el 8 nos tocó combinar dígitos. Ah, y aquí he cometido yo una locura, miren aquí. Aquí he dicho que después del 17 viene el 18. Pero recuerden ustedes que no hay 8 aquí. Entonces esto es una locura, una falacia lo que he puesto aquí. Y aquí sería 17 más 1, ¿verdad? Este sería allí. ¿Sí? Porque 17 más 1, 7 más 1, ¿verdad? Sería 10 llevando 1 más 1 serían 2. ¿Sí? Ahí yo me fui de largo porque obviamente se nos dificulta porque pensamos en el sistema decimal. Ya, entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué número toca aquí? El 11. Cerca. A ver, arréglalo. 0, 1. Exactamente, toca ahí el 10. Porque ya se me acabaron los dígitos, entonces me toca combinar dígitos, ¿no? Entonces ahí comienzo a combinar, pues, con los dígitos que tengo. Entonces, miren, en sistema octal, ¿verdad? El 16 es el 20, en sistema decimal el 16 es el 20, y en sistema hexadecimal el 16 es el 10. Este en base 8, este en base 10, y este en base 16. Noten ustedes que en base 8 el número es más grande porque tengo menos dígitos. En el sistema hexadecimal el número es menor porque tengo más dígitos que el sistema octal. Y en el sistema hexadecimal el número es aún menor que el sistema decimal porque tengo más dígitos para representar el mismo número. Ahí se los voy a dejar un ratito para reflexión de ustedes y que de todas maneras ustedes me indiquen, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Este es Por eso entonces el 11 sería 17, ¿verdad? el 11 ¿O no? sería 17 en el sistema hexadecimal. Hexadecimal, claro. Aquí sería 21, aquí sería 17 y aquí sería 11. ¿Sí? Porque lo único que hacemos es combinar dígitos, como hacemos siempre. Combinamos dígitos. Cuando se nos acaban los dígitos, comenzamos a combinar. ¿Sí? Así es sencillo. Y eso que no hemos puesto aquí el sistema. Déjenme ver si de una vez terminamos de aprender bien la lección. Y le ponemos aquí el sistema binario, porque después de todo lo que nos interesa es el sistema binario. En el sistema binario, el 0 sigue siendo el 0, el 1 sigue siendo el 1, ¿verdad?
El 2, ¿cómo sería el 2? 0010. 0010. Es válido, pero en este caso no es necesario ponerle los ceros antecesores. Ya sabemos que los ceros del lado de la izquierda no son representativos, ¿no? Entonces, el binario, el 3 sería así, ¿no? Aquí voy a poner de una vez el 4. A ver, no, perdón, miento. Este es el 0, este es el 1, este es el 2. Tocaría el 3. Aquí voy a poner el 3. ¿Cómo El sería 11. el 3? El 3 sería el 11. Aquí le voy a... Este sería el 11, ¿verdad? El 4, ¿cómo sería? 100. El 100. El 5, ¿cómo sería? 101. 101. Ya. El 6, 110. el 7. 111. Ya, entonces ya creo que le cogieron el golpe, ¿no? Miren, el 8 sería el 1000. El 9 sería el 1001. El 10 sería el 1010. Aquí yo tengo problemas. Ya, el 11 sería el 10. 10, 11. El 12 sería el... 800. El 12 sería el... 1101. Estamos en el 13, perdón. Vamos a ver, déjenme ver. Aquí estamos el 10, 11, 12, 13. ¿Sí? Este sería el 13. El 14 sería el... Este sería el 14. 11, 11. El El 14. El 15 sería... este 11, 11. el 11, 11. Y de allí el siguiente número que le corresponde sería el 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y el siguiente número para el 20 sería el 1, 2, 3, 1. Y así, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho para contar es combinar los dígitos, y cuando ya no me alcanzan los dígitos, comienzo a combinar los dígitos, ¿no? Desde el más bajo, ¿verdad? Hasta lograr secuencias únicas, ¿no? Entonces, acá me estoy dando cuenta que por gusto le puse los puntitos porque bien le pude poner aquí el 3, el 4 y el 5. El 3, el 4, el 5. El 3, el 4 y el 5. Ya. Entonces, ahí hemos armado esa tablita. Entonces, aquí hemos hablado de una tablita de equivalencias entre los diferentes sistemas, ¿no? Ahora, miren ustedes, si yo quiero, por ejemplo, representar el número 16 o el número 15, ¿verdad? Necesito 4 dígitos en binario, pero en el sistema hexadecimal solamente necesito una letra, ¿verdad? O los números del sistema binario en el sistema octal solamente necesito un dígito. Solo necesito un dígito para representar, ¿verdad? 3 dígitos del sistema binario. Por eso es que el sistema octal y el sistema hexadecimal se suelen utilizar para, de alguna manera, abreviar el espacio en el sistema binario, ¿no? Este es un espacio visual, o sea, no es que es para abrir. En la computadora todo trabaja en binario, pero nosotros para mandarle una información a la computadora, nosotros estar digitando 001, 0001 es muy tedioso. Entonces podemos utilizar el sistema octal o el sistema hexadecimal para abreviar, para no escribir tantos ceros y unos. Pero en la práctica realmente lo que nosotros hacemos es que trabajamos con el sistema decimal, ¿verdad? Cuando ustedes están en la computadora, trabajan con el sistema decimal e internamente la computadora hace una conversión de decimal a binario. ¿Ya? Entonces, si ahí tienen alguna pregunta, duda, sería el momento de hacerla. Le voy a dejar ahí un minuto para que reflexionen. Si tienen alguna pregunta, me la hacen.
¿Me pueden ayudar con el link de hoy? ¿Ya le ayudaron a su compañero con el link de hoy? Mm, déjenme ver si le ayudo yo, pues, porque me parece que no le han ayudado. Ah, es que yo no tengo, me desconecté del WhatsApp. Les comento que saben que me desconecté del WhatsApp porque el otro día me trataron de hackear. ¿Sí? No sé si saben que les roban ahora el WhatsApp. ¿Sí les ha No, pasado? profesor, no sabíamos. Ya, le voy a explicar lo que le hacen, verá. Estaba yo tranquilamente whatsappeando y entonces me llega un mensaje de que he solicitado el código de autentificación del WhatsApp, pero yo no lo había solicitado. Entonces yo dije, oh, qué raro, alguien solicitó mi código. Ya. Y resulta que entonces recibí una llamada internacional, ¿verdad? Entonces yo dije, llamada internacional, un hacker, entonces no la contesté. Pero como yo ya había visto había visto un video donde indicaban cuál era un método de plagio, resulta que los hackers tratan de clonar su cuenta de WhatsApp y lo que ellos hacen es que piden la verificación, ¿verdad? Pero la piden por teléfono. Como la piden por teléfono, en vez de mensaje de texto, la piden por teléfono, entonces WhatsApp llama, ¿verdad? En este caso yo no contesté y el mensaje de verificación, o sea, el código de verificación se fue a mi buzón de voz. Como nadie trabaja con el buzón de voz y todos tenemos el buzón de voz, la clave es 0000 o 1111 o 12345, entonces el mensaje se fue al buzón de voz. Yo entré a mi buzón de voz porque ya estaba advertido, entré al buzón de voz y escucho mi mensaje de verificación. Entonces lo que yo hice inmediatamente fue borrar el mensaje de verificación, ¿verdad? Y ponerle clave a mi buzón. No, aparte de eso, me tuve que ir a WhatsApp y poner la verificación en 2 pasos, donde les pido un número de PIN, ¿verdad? Para evitar que les puedan robar la cuenta, ¿no? Entonces, aparentemente, parece que lo logré hacer antes de que el hacker tome mi número de verificación. Entonces, entre comillas, aparentemente lo logré hacer y no me hackearon. ¿Sí? Pero, o sea, los pueden hackear ustedes sin que ustedes hagan nada, porque antes los tratan de hackear donde les envían una foto o donde dicen envíame el código, ¿verdad? Y uno ingenuamente les envía el código. Pero en este caso, trataron de hackearme sin que yo tenga que dar el código, sino que el hacker entra directamente a mi buzón de voz, escucha el código de verificación y se apodera automáticamente de WhatsApp. Entonces, pónganle clave a su buzón de voz, cámbienle la clave y también pongan la verificación de 2 pasos de WhatsApp para que no les roben su buzón de voz. Ahora, ¿qué pasa si se apoderan del WhatsApp? Si se apoderan del WhatsApp, se apoderan de todas sus conversaciones que ustedes tengan. Si ustedes, por ejemplo, le dicen, tía, deposítame en esta cuenta de banco, entonces ellos analizan la información y dicen, aquí hay una cuenta de banco. Si ustedes dicen, te pago con mi tarjeta de crédito y han pasado un número de una transacción comercial honrada, los atacantes pueden apoderarse de sus conversaciones y sus números de tarjetas de crédito, que es lo que realmente les interesa. O si ustedes de repente tienen fotos o videos, o de repente usted está hablando mal de su jefe, entonces ellos dicen, mira, aquí tengo una conversación que estás hablando mal de tu jefe, entonces les piden rescate, ¿no? Les hacen ese tipo de extorsión. Entonces, eviten todo eso, ¿verdad? También ojo con los backups, ¿verdad? Los atacantes, una vez que se apoderan de su teléfono, a raíz del backup de WhatsApp, pueden recuperar todas sus conversaciones y tienen información sensible de ustedes. Y eso no es todo. ¿Sí? Una vez que el atacante se apodera de su WhatsApp, comienza a enviarle, por ejemplo, a su novia, le envía un mensaje, amor, he sufrido un accidente, rápido, me van a llevar preso si no me depositas $1000 en mi cuenta. Y les comienzan así a enviar a todos sus contactos más allegados y obviamente sus contactos y familiares jamás van a pensar que no son ustedes. Entonces les comienzan a enviar mensajes que fueron raptados o que tienen una emergencia o que hazme un préstamo, ¿verdad? O etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces comienzan a sacar dinero. ¿Sí?
Entonces yo también le escribí al soporte de WhatsApp. El soporte de WhatsApp me dijo que tengo que dar bien los números. Igual creo yo que ya estoy fuera de peligro. Pero de todas maneras hay que verificar. Y también ustedes para que hagan esas medidas de seguridad, para que no sean hackeados, porque en este tipo de hackeo ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes están dormidos, se los hacen en la madrugada y al día siguiente ustedes amanecen sin WhatsApp. Así es. Ok, profesor, muchas gracias por el dato. Ya. Listo, joven. Bueno, como esto de aquí, como no hay preguntas, entonces yo asumo, ¿verdad? Asumo yo que todo quedó claro, ¿verdad? Y vamos a ver en base 16, creo que ayer nos quedamos en hacer en base 16. Entonces, hagamos rápidamente esto de aquí, ¿verdad? Tenemos que en base 16 tenemos los dígitos que van del 0 al 9, y como nos faltan más dígitos, aumentamos la A, la B, la C, la D, la E y la F, hasta completar 16 dígitos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 16 dígitos, que es hasta la F. Luego nos dan un número que es el 2A5D. Este es un número normal en sistema hexadecimal en base 16. Y para convertir este número, ¿verdad? Para convertir este número a un número decimal, tenemos que coger el primer dígito, que es el 2. Aquí tenemos al 2. Lo multiplicamos por la base, que es la 16. Entonces aquí estamos multiplicando por la 16. Y la base la elevamos a la potencia de la posición que ocupa menos 1. Esto es 1, 2, 3, cuarta posición, menos 1, queda elevado a la potencia de 3. Luego sumamos, ¿verdad? Sumamos el siguiente dígito, que es la A, ¿verdad? Pero como para hacer multiplicaciones, no podemos hacer multiplicaciones con la A, entonces, ¿cuál es el equivalente de la A? En el sistema decimal, ¿cuál es el equivalente de la A? El 10, profesor. El 10. El 10. Entonces, tomamos el 10 que reemplaza la A, lo multiplicamos por la base, que es 16, lo elevamos a la posición, en este caso es 1, 2, 3, esta es la tercera posición, menos 1, queda 2, ¿verdad? Y luego sumamos el siguiente dígito, que es el 5, ¿verdad? El 5 no necesita ser convertido porque podemos hacer operaciones con él. Lo multiplicamos por la base, que es 16, multiplicamos por la base, que es 16, y lo elevamos a la posición que ocupa, que en este caso es 1, 2, está en la segunda posición, ¿verdad? Y menos 1, quedaría 1. Luego, sumamos el siguiente dígito, que es la D, pero como la D no está en formato decimal, o sea, no puedo multiplicar la D porque no es un número conocido en formato decimal, entonces busco su equivalente, que en este caso este sería el 10, el 11, el 12, el 13. 13. Entonces la D corresponde al número decimal 13, ¿verdad? El 13 lo multiplico por la base, que es 16, ¿verdad? Lo multiplico por la base y lo elevo a la posición que ocupa, que es 1, pero a esa posición tengo que restarle 1 y me queda 0, ¿verdad? Y resolviendo todo esto de aquí, me queda el número 10.845. ¿En qué base? En 10. 1, 0. Sí, por cierto, los que me ayudaron, Decimal. sí, los que me ayudaron de Base manera, decimal. sí, en la base decimal, los que me ayudaron de manera correcta cuando estábamos haciendo la conversión el número 8 en octal, el número 10 en hexadecimal, entonces El 16 y el 17. creo que fueron unos 3 o 4 alumnos, entonces ellos pueden ponerse participación en clases si es que no la tienen. El que ya tiene participación en clases, si quiere lo puede poner, pero ya tiene asegurado su punto, ¿no? Entonces los que no tienen su punto, que ustedes pudieron ver al inicio de la clase, deben de preocuparse porque nos quedan solamente 2 o 3 semanas de clase. Quiere decir que queda poco tiempo para ganar puntos, y acuérdense que mientras más se corta el periodo, yo me voy a concentrar más en acabar el contenido, ¿verdad? Y no me va a preocupar tanto en que ustedes tengan su punto de actuación en clase. Entonces, ya están advertidos. Bueno, entonces, como ya nos fue bien, ¿verdad? Si alguno tiene calculadora, puede hacer estas operaciones y corroborar que da esto de aquí. Yo voy a hacer un acto de fe y voy a asumir que eso es correcto. Entonces, voy a seguir adelante, ¿no?
Bien. Hablemos ahora de las bases numéricas. Dice que las bases numéricas pueden extenderse para representar números decimales. Dice, de forma general, esta es la fórmula que vimos al inicio, de forma general, tenemos el número K, el número compuesto por los dígitos, ¿verdad? Estos, déjenme hacer la flechita. Tenemos el número compuesto por los dígitos K1, K2, K3, hasta Km, ¿verdad? Y por acá tenemos KJ, y así puede continuar sucesivamente. Repito, tenemos un número conformado por los dígitos K1, K2, K3, sigue la secuencia hasta llegar a Km y KJ, que es una secuencia más adelante, y tenemos los puntitos aquí, es decir, que el número continúa, es decir, que puede ser un número de muchos dígitos, ¿verdad? Y lo que nos dice aquí es que ese número podemos representarlo de manera decimal multiplicando el dígito por la base, ¿verdad? Elevado a la posición que ocupa menos 1, ¿verdad? Por acá, bueno, esta es otra manera de representar. Por acá tenemos al siguiente dígito, ¿verdad? Que está multiplicando por la base elevado a la posición, ¿verdad? Que ocupa. Bueno, aquí está, realmente aquí está utilizando m como la cantidad de dígitos que hay, ¿sí? Y está restando la posición. O sea, está haciendo algo que está haciendo un poquito diferente a la anterior fórmula, ¿no? En vez de restarle 1 a la posición que ocupa, está cogiendo todas las posiciones, ¿verdad? El total de posiciones, y está restándole de manera regresiva, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la posición 0. ¿Sí? Hasta llegar a la posición 0, ¿no? Entonces, el dígito KdM, ¿verdad? El dígito de KdM es el dígito que está en la última posición, que se multiplica por la base, y como en esta representación de aquí, sería la posición de la cantidad de dígitos, que es m, ¿verdad? Menos los números reversivos. Entonces aquí m se le resta la misma cantidad de dígitos, y lo que queda es m elevado a la 0. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Entonces hasta aquí tenemos el número que va desde K1 hasta Km, que es la misma fórmula anterior, solamente que está un poquito representada de manera diferente. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos una coma. Esto quiere decir que este número maneja decimales, ¿no? Como este número maneja decimales, lo que vamos a hacer con los decimales es que vamos a coger el dígito decimal. Aquí está el dígito decimal, también lo vamos a sumar, ¿verdad? Este sería el primer dígito decimal, también se multiplica por la base, pero aquí, ¿verdad? Se comienza a elevar a la posición que ocupa, ¿verdad? Menos 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos este dígito, ¿verdad? La última elevación fue elevado a la 0, y entonces el primer dígito decimal sería elevado a la menos 1, porque esto viene de manera reversiva, ¿no? Entonces esto viene disminuyendo, restando los dígitos. Aquí me imagino que viene elevado a la tercera, a la segunda, a la primera, a la 0, y para el primer decimal tenemos que elevarlo a la menos 1, porque esta es la posición que ocupa, es la posición, digamos, negativa, ¿sí? Si hubiera más decimales, tendríamos que hacer lo mismo, es decir, tendríamos que sumar el dígito KJ más 1, que es el que viene, por la base que es 16, elevado a la posición que ocupa, que sería menos 1, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es la manera general, pero estamos considerando la parte decimal, donde aquí seguimos restando la posición, y ahora vamos a tener potencias negativas. Ya, entonces, ya que hemos analizado eso de allí, veamos
Veamos unos ejemplos aquí. Ya, tenemos el número decimal 376,53 en base 10, ¿verdad? Este número lo podemos representar de la siguiente manera. Cogemos el 3, ¿verdad? El dígito 3, lo multiplicamos por su base que es 10 y lo elevamos a la posición menos 1, que sería 3 menos 1, quedaría 2. Entonces tenemos la parte que le corresponde al dígito 3. Luego lo sumamos con el siguiente dígito que es el 7. Al 7 lo multiplicamos por la base que es 10, lo elevamos a la posición menos 1, que sería 2 menos 1, sería 1, ¿verdad? Y ya está representado el dígito 7. Luego cogemos el siguiente dígito que es el 6 lo multiplicamos por la base que es 10, lo elevamos a la posición 1 que ocupa menos 1, eso da 0, ¿verdad? Y hasta ahí lo normal. Ahora vamos con la parte decimal. Luego cogemos el siguiente dígito que es el 5, ¿verdad? El 5 aquí lo está directamente, está poniendo el 5, ¿sí? Este de aquí lo está multiplicando, aquí el símbolo está mal, aquí el símbolo es por. El 5 lo está multiplicando por la base que es 10 y lo está elevando a la posición que ocupa. La posición que ocupa el 5 no es el 1, sino que es el menos 1, ¿verdad? Entonces, aquí viene, miren, vienen 2, 1, 0, entonces, si lo vemos así de manera reversiva, este es el menos 1. Y ahí estamos representando el primer número decimal. Luego, a esto de aquí, le sumamos el siguiente dígito, que es el 3. Al 3 lo multiplicamos por la base que es 10, y lo elevamos a la posición que ocupa, que en este caso esta es la segunda posición en negativo, o sea que es el menos 2, ¿verdad? Si resolvemos esto, si ustedes lo resuelven, van a obtener el número 376,53. ¿Sí? Creo que estamos sobre la hora, me corrigen si es que es así. Sí, Sí, profesor. profe. Ya, entonces nos vamos a quedar hasta allí, después revisamos lo de acá porque nos va a tomar un poquito de tiempo. Nos vamos a quedar hasta allí. Ok, profesor. Ya, yo me voy a quedar copiando la asistencia y la actuación en clase. Si ustedes gustan, pueden conectarse y nos vemos la siguiente clase. De mi parte, muchas gracias. Ok, profesor. Muchas gracias, profesor, Que también. tengan buen fin de semana y cuídense. Igualmente, profesor. Igualmente, profesor. Chao. Gracias, profe. Igualmente, profe. Ya, listo. Acabo de copiar la asistencia. Entonces, procedo a desconectarme. Buenas tardes, buenos días.